por comenzar la Copa del Mundo en 3 días y apenas algunas horas, pero el fútbol argentino presenta novedades. Y vamos a hablar de Boca. Y para hablar de Boca tenemos que ir a buscar a nuestro querido amigo el Trueno Emi Radi. Querido Emi, qué bueno saludarte, qué bueno compartir este tramo de SportsCenter contigo. ¿Cómo estás? Jorge querido, ¿cómo andás? Un placer saludarte a vos. Y como vos decías, es verdad, ya hay mucha gente pensando en el Mundial, pero el técnico de Boca también es un tema más que importante, comparable casi con la cita mundialista. Y lo que el hincha de Boca está esperando, bueno, está cada vez más cerca de darse, porque el Vasco Arruabarrena claramente será el técnico de Boca. Ya hay un ok por parte del entrenador. Lo que falta, obviamente, son cuestiones de detalles, de ver que se terminen de resolver algunas cosas, pero aquella oferta que el propio Riquelme le hizo saber para que sea el técnico de Boca, bueno, el Vasco la acepta y por eso ya veremos a lo largo de esta semana cuándo vendrá a la Argentina. ¿Es el único técnico o el técnico que tenía mucha diferencia respecto de los demás a la hora de buscar el nuevo seleccionador? Nuevo entrenador. Era el que encabezaba la lista. Sí. Sí, te entiendo. Lo que querés decir es que Boca es casi una selección y está muy bien que lo En la hagas. Argentina creo que Boca y River están a ese nivel, sin ninguna duda. Pero bueno. Exactamente. Dígame. Pero más allá de eso, encabezaba la lista. Sí. Era el que, si bien obviamente que nosotros también dábamos otras opciones, por el hecho de que nos basábamos en el gusto de los últimos años, el Vasco Arruabarrena encabezaba esa lista, sí. Bien, y bueno, digo, ¿hay idea de qué es lo que Arruabarrena piensa, digo, como previa? ¿Estableció alguna idea en su proyecto en términos de incorporaciones, en términos si va a haber una lista de prescindibles? Digamos, ¿por dónde pasa la idea de Arruabarrena? ¿Qué trascendió? Yo sé que él y su cuerpo técnico está trabajando en base a eso. Sé que este fin de semana se trabajó muchísimo en cuanto a esos detalles de plantel. Después será una cuestión de esas reuniones que tendrá con el propio Juan Román Riquelme. En esas conversaciones seguramente ha existido también al hablar del plantel actual de Boca, del futuro. Hasta ahora no ha trascendido mucho en cuanto a detalles de, por ejemplo, jugadores prescindibles. Yo imagino que desde el lado de esos jugadores prescindibles, por ejemplo, que vos me preguntabas, es un poco los que conocemos todos y los que, por ejemplo, forman parte de ese banco de suplentes que después vos ves jugadores que no terminan entrando. En ese sentido, yo imagino la situación igual. Después veremos, porque cada técnico siempre cuando llega a un club dice, déjame a este porque lo puedo recuperar, Claro. Este lo quiero usar. Después veremos en cuanto a esos detalles. Pero no imagino grandes sorpresas en cuanto a algún jugador que vos digas, y la verdad que no va a seguir el ciclo de Boca y que el Vasco Arruabarrena lo retenga. ¿Y en términos de incorporaciones, surgen nombres? Y a ver, nosotros hemos hablado, y yo hace algunos días contaba de que ya existe ese sondeo, ese primer contacto por Sebastián Villa. Después veremos qué pasará justamente en una charla de Riquelme y Arruabarrena, si no existió ya justamente sobre el delantero colombiano. Y después la posición del arquero y la posición del lateral derecho. Yo tengo que esos puestos se van a reforzar. Veremos ahora con esto que se suma al Vasco Arruabarrena, bueno, veremos qué otros pedidos hace el entrenador. ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena? Mira, todavía los detalles del cuerpo técnico en cuanto a todos los integrantes no están, obviamente, pero sí Diego Marquich es el ayudante de campo. Veremos si también sumará a Roberti, que es el preparador físico habitual que trabaja con el Vasco Arruabarrena. Así que en ese sentido son todos hombres de la casa que ya han estado en Boca y que, por ejemplo, Mauro Navas trabaja en las inferiores de Boca Juniors y ha trabajado con el Vasco cuando el Vasco dirigió. Hay que ver también si se suma él y si hay algún otro pedido puntual. Bien, el Vasco Arruabarrena entonces va a ser el nuevo técnico de Boca, nos lo confirmás. ¿Cuáles son los plazos, los tiempos? ¿No? Porque, como dije antes, estamos en un momento de mundial, juega la selección en breve, bueno, sí. Pero el hincha Boca quiere saber en cuánto tiempo se va a resolver, en cuánto tiempo puede ser presentado. Mirá, se tienen que resolver todos esos detalles formales que te mencionaba y que en el ida y vuelta obviamente no solo de contratos, sino también de lo que tiene que ver con las distintas condiciones. Y después la idea es que antes del fin de semana el Vasco Arruabarrena esté en la Argentina. Y ya ahí estamos hablando de
primeras reuniones en cuanto a él y la dirigencia, porque recordá que el plantel Ceney se vuelve el 18 de junio al trabajo en el predio de Ezeiza. Por lo tanto, a partir de allí, el Vasco Arrobarrena, después de que firme, asumirá como técnico Ceneice con los jugadores. ¿Cuál es el primer compromiso de Boca y por consiguiente del Vasco Arrobarrena, no? ¿Es Copa Sudamericana? Sí, un compromiso más que difícil. No difícil en el sentido del rival, no estoy hablando de eso, sino de que ya entrás a trabajar con lo que es la Copa Sudamericana. Entonces, digo, después seguramente habrá amistosos de pretemporada, esos amistosos puertas cerradas, pero ya el primero formal te jugás mucho. Entonces, porque recordemos, Boca viene del golpe de la Copa Libertadores, entonces sería un golpe aún mayor no sacar un buen resultado contra O'Higgins. Recordemos, el primer partido es en la Bombonera, el día 23, el jueves 23, y la vuelta será el jueves 30 en Chile, en el estadio O'Higgins. Ya se ha confirmado, al principio estaba en duda porque tiene una capacidad muy chica, 12.000 espectadores. Finalmente, Conmebol permitió que el partido de vuelta se juegue allí. Estamos hablando de julio. Estamos hablando de julio, ¿no? Obviamente. Claro. Claro, justo te iba a decir. Estamos hablando de julio, que es post-mundial. Claro, el mundial termina los primeros días de julio. 19. Por eso. Enseguida después se vienen estos partidos que son para el Vasco Arrobarrena. ¿Cuál es el termómetro? El termómetro de la gente. ¿Qué en redes sociales o te cruzás? ¿Cómo toma la gente la llegada del Vasco? Mirá, en cuanto a lo que tiene que ver con la llegada del Vasco y los últimos días que se estuvo mencionando ese nombre, lo he tomado bien. A ver, cuando empiezan los distintos nombres que nosotros mencionábamos y tenía que ver con este juego de, bueno, a Riquelme le ha gustado este perfil de entrenador o en otros mercados le ha gustado este entrenador, entonces íbamos haciendo ese juego. Hay algunos que aceptaba, otros que no. Ya mencionaba a Sampaoli, por ejemplo, claramente el hincha de Boca estaba en contra. Mohamed tenía buena aceptación en cuanto al hincha Ceneice, y cuando se nombraba al Vasco Arrobarrena también tenía aceptación en cuanto al hincha Ceneice. Después, obviamente, yo creo que si vos comparabas todos los técnicos que se mencionaba, Guillermo en los últimos años ha tenido también un gran consenso del hincha de Boca. Bien. Bueno, querido Emi, creo que bastante completo de acuerdo al panorama que tenemos hoy. Estás confirmando que Arrobarrena va a ser el técnico de Boca. Si querés agregar algo más, por supuesto, lo puedes hacer. De lo contrario, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Sí, que todo sigue, un resumen de lo que hablábamos justamente, de que todo sigue su curso positivo, de que el Vasco ya dio el ok y que seguramente ya cuando se solucione todos estos temas contractuales, detalles, etcétera, el Vasco Arrobarrena será entrenador de Boca, así que falta un poco faltan algunos días como para volver a verlo. Nuevamente, recordemos que ha tenido un paso como jugador de inferiores, como jugador de primera división y también como entrenador, que fue campeón de la Liga y de la Copa Argentina. Abrazo, Emi, gracias.